Es emocionalmente fuerte, pero al mismo tiempo hermoso y gozoso poder acompañar al enfermo y a la familia que en ocasiones no puede despedirse de un ser querido a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Aquí en el hospital, en estos días tan duros, los religiosos Camilos estamos cumpliendo con nuestro cuarto voto, que es de servir a los enfermos, aún con peligro de nuestra propia vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son capellanes de hospitales valencianos. Ellos, junto con otros muchos compañeros suyos, entre sacerdotes, religiosos y también seglares vinculados a la pastoral de la salud, están al pie del cañón estos días en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, atendiendo espiritualmente tanto a enfermos como a sus familiares y también al personal sanitario. Hoy conoceremos el testimonio de muchos de ellos aquí en Encuentros, este espacio socio-religioso de la 8 Mediterráneo que, como ven, una semana más realizamos desde casa a consecuencia también de esa pandemia y del estado de alerta y de confinamiento en el que nos encontramos. Bien, pues ese será el contenido principal de nuestro programa de hoy, pero además de eso les hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo cómo hemos celebrado la Semana Santa aquí en la diócesis de Valencia, en medio también de esta situación tan extraordinaria de confinamiento, y cómo vamos a celebrar la importante festividad de San Vicente Ferrer el próximo lunes, el patrón de la Comunidad Valenciana. Bien, y en este recorrido informativo por la actualidad de la Iglesia en Valencia nos va a acompañar y lo va a conducir y a guiar nuestra compañera Ángela Francés. Ángela, muy buenos días, y comenzamos hablando precisamente de esa labor tan impresionante, ¿no?, y tan arriesgada estos días de nuestros capellanes de hospital. Buenos días, Eduardo. Efectivamente, un grupo de 60 sacerdotes religiosos y personas idóneas de la pastoral de enfermos y mayores del Arzobispado de Valencia se han volcado estos días de pandemia al servicio de los enfermos, familiares y personal sanitario en los hospitales, llevándoles la fe en Dios en momentos de tribulación, la esperanza de que esta crisis finalizará y también la eficacia de los sacramentos. Estos capellanes, a riesgo de poner en peligro sus propias vidas y salud, acompañan a los enfermos en momentos de gran dificultad y también al personal sanitario que está desbordado y angustiado ante esta situación que es superior a sus fuerzas. También realizan un acompañamiento en las residencias de personas mayores, discapacitadas y dependientes. Nosotros en Encuentros hemos conversado con algunos de estos miembros de la pastoral y nos cuentan a través de unos vídeos que ellos mismos se han grabado cómo es la labor que ellos realizan en medio de todas estas dificultades y del peligro de contagio. Veamos. Los capellanes, que asistimos a los enfermos en estos momentos de sufrimiento y de angustia, lo hacemos llenos de fe y de esperanza. Es emocionalmente fuerte, pero al mismo tiempo hermoso y gozoso poder acompañar al enfermo y a la familia que en ocasiones no puede despedirse de un ser querido a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Aquí en el hospital, en estos días tan duros, los religiosos Camilos estamos cumpliendo con nuestro cuarto voto, que es de servir a los enfermos, aún con peligro de nuestra propia vida. Seguimos estando a vuestro servicio día y noche durante todo el año, con las consiguientes limitaciones que exigen las circunstancias actuales. Mucha gente se pensaría que nosotros, los curas, los capellanes, los sacerdotes, nos iríamos de vacaciones, que saldríamos en desbandada y sálvese quien pueda, pero no, ha nacido una revolución, ha nacido la Iglesia 2.0. Y estos días están siendo unos días muy especiales, llenos de muchas emociones, llenos de muchos sentimientos en los cuales nos vemos
abogados a ayudar a la gente, a todos los pacientes que vienen a buscar refugio. Nuestra tarea fundamental en este tiempo es la de estar cerca de los enfermos y de los que están a su servicio, el personal sanitario en general. Lo que hacemos es cumplir con el mandato de Cristo cuando nos dijo: venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, ¿no? La Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia vuelca su labor y esfuerzo en estos días de pandemia en ayudar a los enfermos, los familiares y el personal sanitario. Nos encontramos allí, en el mismo enfermo, a Cristo enfermo, a Cristo que sufre, a Cristo en la agonía de la cruz. Porque cada vez que cada uno de nosotros, capellanes, personas idóneas, vamos al encuentro del enfermo, de sus familiares, del personal sanitario, es la propia presencia del Cristo que nunca abandona a los que sufren y a los que necesitan de auxilio. Un equipo formado por más de 60 sacerdotes, por personas idóneas, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que trabajan sin descanso para acercar la fe en un Dios que no nos abandona, la esperanza de que esta crisis sanitaria llegará a su fin y la eficacia de los sacramentos. A recibir el enfermo el perdón absoluto de todos sus pecados y debilidades, experimentamos el infinito amor de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Al tomar el Santísimo Sacramento en el viático, revivimos el misterio de la última cena de Cristo, en esta última cena de nuestro hermano. Que igual que está el médico, está el enfermero, está la que limpia, está el que lleva la comida, está el que cambia las sábanas, el celador, el todo, está también el capellán. Cada uno a lo suyo, el médico, el enfermero, el celador y el capellán en su presencia allí, en la capilla, y donde se nos llama, como nos diría el profeta Isaías, consolando, consolad a mi pueblo. Pues ahora nosotros somos eso, el paño de hombros de muchas familias, de muchas personas. La Iglesia no abandona nunca a sus hijos en los momentos de mayor dificultad. Ese es un hecho que se dio a lo largo de toda la historia y que hoy se hace más patente. Y en esta situación tan difícil que estamos viviendo en toda España, no nos queda más que rezar, confiar, esperar de que este momento que estamos viviendo no tiene la última palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos habitualmente en el hospital: acompañar, asistir y animar espiritualmente a los enfermos y sus familias. A raíz de la pandemia del coronavirus, pues se ha trastocado todo, ¿no? Un apoyo que además de en el enfermo se vuelca en la familia y en el que, con el respeto de las medidas de seguridad, se pone en valor la oración de intercesión. En los hospitales está Dios, en los que sufren y en los que alivian, cuidan y confortan. Dadas las características que tiene esta enfermedad, donde tienes que ser muy prudente y obedecer los protocolos que se ordenan, aparece la dificultad de que no puedes ayudar personalmente al enfermo como te gustaría. Pero surge ahí el valor de lo que no se ve, de lo que ve Dios y no los hombres, la oración de intercesión en la capilla y el ofrecimiento de la misa por ellos y por todo el hospital. Realizamos nuestra tarea con mucha precaución, procurando no hacer correr riesgos a los pacientes y familiares. Razón por la que no nos adentramos en la zona reservada a los pacientes de COVID-19, por los que rezamos e incluso, si lo solicitan, celebramos el sacramento de la unción de enfermos o extrema unción y, en caso de fallecimiento, un responso, todo desde la capilla. Al impartirle la unción de los enfermos, sentimos como nuestras palabras no son nuestras. Son las palabras de Cristo, que viene en nuestra ayuda y que derrama su consuelo sobre nuestros corazones lastimados y heridos. Participamos también de su angustia
ante su futuro incierto o ante el fin de sus días. Compartimos con Él su sufrimiento. La gente está viniendo mucho a pedir oración. Hay que mantenerse firmes en la oración, en la entrega al Señor en medio de las vicisitudes. Por muchas tentaciones que a veces tengamos, de que esto, tentación del pesimismo sobre todo, ahí está el Señor, dándonos ánimo y fortaleciendo cada día nuestra labor, que es preciosa. La labor de los capellanes y las personas idóneas de pastoral de los enfermos es también llevar la esperanza de Dios a los profesionales, la confianza de que juntos podemos derrotar a este virus y hacer frente a todo el dolor que ha causado. Animar, acompañar y también atender y asistir a los profesionales médicos y sanitarios del hospital, ¿no? Porque se están enfrentando a una cosa superior a sus fuerzas, ¿no? Están exhaustos, están necesitados también del amor de Dios y simplemente de que les acompañes, ¿no? En nombre de la Iglesia, a hacer las veces de Cristo, que eso es lo que hacemos los cristianos. Todos y todas los que formamos este hospital, desde el servicio que no se ve hasta el que está directamente con el enfermo, estamos entregados con mucho cariño para que nuestros enfermos estén bien acompañados y bien cuidados en esta delicada situación donde muchos están solos. Y al confortar a los médicos, al personal de enfermería y a todos cuantos llevan la sagrada misión de tratar y de cuidar a los enfermos con gran esfuerzo y sacrificio, aun a costa de sus propias vidas, en un inmenso acto de generosidad, sabiendo que un enorme número de ellos también caerán enfermos, incluso algunos morirán, nos unimos a su cansancio, a su sentirse desbordados por las circunstancias, a su angustia, a su cuerpo agotado y su alma dolorida, y sentimos cómo, de lo más profundo de nuestro ser, allí donde habita Dios, surge una palabra de eterno agradecimiento, una palabra de bendición. Los profesionales de la salud que pasan por nuestra capilla día a día a pedirle a Dios la fuerza para enfrentarse a lo que tienen que hacer en su día a día. Primero vienen a entregar el día a Dios y luego ya se van a sus tareas y se alimentan con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mantenemos una parte de la capilla abierta desde la mañana hasta la tarde, donde vienen a buscar silencio, consuelo y ayuda espiritual aquellos que pueden y que lo necesitan. Estamos llamados todos a no desentendernos del prójimo, sea adulto, sea niño, sea de mi ideología o no lo sea, remamos todos en el mismo sentido y en la misma barca. Y a vivir la Iglesia desde la Iglesia doméstica, desde el teléfono, el WhatsApp y la presencia, sobre todo en la oración, consolando a aquellos que viven sin consuelo, a aquellos que viven sin esperanza, sin el consuelo de la fe. En el hospital, de una manera también totalmente nueva, una manera totalmente diferente, del poder entrar a ver al enfermo, del poder entrar con la familia, del poder hablar con la familia, de que la familia pues se desahogue, esté contigo. Ahora el enfermo está solo y nos llevamos a casa ese dolor, ese sufrimiento, para hacer la oración aquí. Ahora en tiempos del coronavirus, atender especialmente al personal sanitario que está tan necesitado de esa comprensión, de ese afecto. Y entonces en este tiempo, de manera especial, Cristo se quiere hacer presente de nuevo en medio de nosotros, y es lo que nosotros estamos haciendo, atender a los enfermos, a sus familias y también, sobre todo, especialmente a los sanitarios, al personal sanitario y al personal hospitalario que atiende todos los días el hospital. Una acción pastoral de la Iglesia que también llega a los enfermos aislados en sus casas, a los dependientes, a los discapacitados y a todos los que viven en residencias de personas mayores. Una Iglesia que acompaña en el sufrimiento y que no deja a ningún hijo solo a pesar de la distancia. Un equipo volcado en el amor de Cristo que les impulsa a acudir y atender a los más débiles en medio de las grandes dificultades. Si te llaman y tienes que ir, da igual que sean las 2, las 3, las 5 que las 8 de la mañana, no hay ningún problema, ahí estamos.
pero de una manera diferente, de una manera totalmente diferente, acompañándolos desde la presencia, desde la oración, desde la misa diaria, aunque sea en soledad. Que podamos seguir siendo luz y sal para todos aquellos que nos contemplen, para todos aquellos que vengan por una palabra de aliento, de esperanza, y nos ayude en nuestro caminar. El padre Jofré, guiado por las palabras del Evangelio y confiándose a la Madre de Jesús, supo motivar a la ciudad ante el sufrimiento de tantas personas de la calle que se sentían abandonadas. Hoy estamos ante la encrucijada frente a la cual la Virgen nos sigue pidiendo que echemos una mano y apoyemos como buenamente podamos por el bien de los demás. Mientras nos lo permitan, esta capilla seguirá siendo la estrella del mar que nos guía en la tormenta. Qué importante es rezar por los enfermos. Siempre, pero ahora se ve su valor claramente. Donde yo no puedo llegar físicamente, llega el consuelo de mi oración por ellos ante Dios y la Virgen. Juntos podemos derrotar este virus. Juntos podemos hacer frente al dolor y al sufrimiento causado por las muertes de ese virus. Juntos podremos alcanzar también, después de esa larguísima cuaresma, la Pascua de la Resurrección. Mi experiencia, de modo particular, en este tiempo de pandemia, a los enfermos a los que atiendo en la UCI, que están muy graves, es que en el momento de administrarles, mejor dicho, la unción de los enfermos, siento de manera emocionada la presencia de Jesucristo resucitado, presente en medio del dolor. Porque nosotros los cristianos no morimos, pasamos a la vida eterna. Y algún día, a pesar de todo lo que estamos viviendo, vamos a estar delante de Dios, delante de nuestro Salvador, donde no habrá más dolor, más sufrimiento, más muerte. Doy gracias a Dios por la posibilidad que tengo de servir aquí en este hospital como sacerdote. Y estoy convencido que con la eficacia de los sacramentos que nosotros llevamos, estamos ayudando a muchas almas a ir al cielo. Y para eso estamos nosotros, para llevar al enfermo la presencia de Cristo. Confiamos en que esto va a pasar y resistiremos fuerte, porque nuestra roca y nuestro refugio y nuestra fortaleza es el Señor. Y es esa esperanza que nos alienta a continuar viniendo cada día al hospital y sirviendo a aquellos que más necesitan. Benditos sean nuestro personal sanitario, benditos sean todos los que luchan contra la epidemia. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Sin duda, una extraordinaria labor la que realizan los capellanes religiosos y el personal idóneo de la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia, acompañando a los enfermos y sus familiares en estos momentos de gran dificultad, llevándoles el auxilio que de Dios viene y el consuelo que necesitan. Muchas gracias. Y ahora recapitulamos también cómo fue la celebración de la Semana Santa aquí en la Diócesis de Valencia. Lo vimos en la Catedral, con celebraciones que se llevaron a cabo a puertas cerradas, pero que fueron seguidas a través de las cámaras de la 8 Mediterráneo, y hoy les traemos las imágenes. Durante el miércoles santo, el arzobispo Antonio Cañizares
presidió la misa crismal que fue concelebrada con los obispos auxiliares y el Cabildo Metropolitano. Durante la celebración, el arzobispo invitó a renovar las promesas sacerdotales y bendijo los óleos y el crisma que serán utilizados en la celebración del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal y dedicación de las iglesias y unción de los enfermos. Cuando renazcan del agua y del Espíritu Santo, conocer del Espíritu Santo. Desde la Catedral de Valencia también el arzobispo celebró la misa de la Cena del Señor el jueves, pero no llevó a cabo el lavatorio de los pies. Si bien durante la celebración se omitió el lavatorio, se contó con la presencia del Santo Cáliz, el cual permaneció en el altar mayor en memoria de la institución de la Eucaristía. Este es el único día del año, junto con el día de su fiesta, en el que el Santo Cáliz sale de su capilla. Durante los oficios de Viernes Santo, don Antonio Cañizares incluyó una plegaria por las víctimas del COVID-19, los sanitarios y los científicos que buscan una solución. El Sábado Santo, también a puertas cerradas, el arzobispo presidió la solemne vigilia pascual en la catedral, que fue retransmitida en directo por la 8 Mediterráneo, y de igual forma la Catedral Valentina acogió la misa del Domingo de Resurrección. Escuchemos ahora al arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, durante su homilía. Con la resurrección de Jesucristo se nos ha abierto una esperanza viva. Un gran aleluya, un inmenso gozo inunda a la Iglesia y al mundo entero. Esta es nuestra sobrehumana certeza. La fausta noticia, el anuncio feliz que atraviesa y renueva la historia del mundo. Sabemos que Cristo ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de la muerte y inaugurado una nueva vida para sí y para la humanidad entera. También en el Vaticano se celebró la Semana Santa con algunas ligeras diferencias respecto a años anteriores. Como medida de precaución se cerró la plaza y la Basílica Vaticana y tampoco hubo misa crismal ni lavatorio de los pies. El Vía Crucis, por ejemplo, fue presidido por el pontífice en el exterior de la Basílica de San Pedro y no en el Coliseo como siempre se ha hecho. En pantalla estamos viendo imágenes de la Plaza Vaticana completamente vacía, en silencio, iluminada por unas velas en el suelo, colocadas desde el obelisco hasta el sagrado. El de este año fue un Vía Crucis en memoria de todos los presos que en el silencio de las prisiones la voz de uno desea convertirse en la voz de todos. Las meditaciones del Vía Crucis de este año en el Vaticano fueron escritas por 5 prisioneros, una familia víctima de asesinato, la hija de un condenado a cadena perpetua, un educador, un juez de libertad condicional, la madre de un prisionero, una catequista, un sacerdote acusado injustamente, un fraile voluntario y un policía, todos ellos relacionados con la capellanía del centro de detención Due Palazzi en Padua, Italia. El Papa Francisco destacó la importancia de acompañar a Cristo en el camino de la cruz con la voz áspera de las personas que habitan en el mundo de las prisiones. Es una oportunidad para presenciar el prodigioso duelo entre la vida y la muerte, descubriendo cómo los hilos del bien se entrelazan inevitablemente con los del mal. Durante la vigilia del Sábado Santo vimos también algunas ligeras diferencias, ya que no se celebraron bautismos y las campanas de San Pedro sonaron cuando el Gloria anunció la resurrección. La misma sobriedad caracterizó de igual forma la misa del domingo de Pascua que el Papa celebró en el altar de la cátedra, y al final de la misa Francisco regresó a la basílica frente al altar de la confesión, desde donde pronunció el mensaje Urbi et Orbit y dio la bendición pascual. En estos difíciles momentos de pandemia, el Papa reflexionó sobre el contagio que se transmite de corazón a corazón,
que es el contagio de la esperanza hacia Jesucristo. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. La resurrección de Cristo es la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el bien en mal, signo distintivo del poder de Dios. Y con estas imágenes y esta reflexión pasamos ahora al periódico Parábola. Hacemos un recorrido por sus principales páginas y nuestra compañera Belén Nava nos cuenta cuáles son los principales contenidos de la edición de esta semana del periódico, que es editado por el Arzobispado de Valencia. Belén. Parábola, el semanario del Arzobispado de Valencia, abre la edición de esta semana con las palabras del cardenal arzobispo Antonio Cañizares, que llama a elaborar proyectos de acción caritativa por los afectados por el COVID-19 y además afirma que en estos momentos de pandemia la última palabra la tiene Dios. Y hablando del coronavirus, que obliga este año a celebrar la fiesta de San Vicente Ferrer desde la intimidad de los hogares valencianos, así la honorable clavallista de las fiestas vicentinas 2020, Inmaculada Tienza, ha invitado desde nuestras páginas a las familias vicentinas a ofrecer este año a San Vicente Ferrer la fiesta más bella con la oración desde las iglesias domésticas, que son las casas. Y en páginas interiores aportamos la crónica de lo que ha sido una Semana Santa especial entre la fe y el confinamiento. En una Pascua inédita por el coronavirus y con un mundo abrumado por la pandemia que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba, el Papa Francisco pidió el contagio de la esperanza durante la tradicional bendición Urbi et Orbi celebrada a puerta cerrada en la Basílica de San Pedro y no desde la plaza como es costumbre. Y la solidaridad continúa en estos momentos de tanta necesidad. El comedor social San José de Benimaclet recibe más solicitudes de ayuda para comer, mientras que voluntarios y parados atendidos por las parroquias de San José María tejen mascarillas y trajes sanitarios. Les seguimos recordando que pueden consultar este último número de Parábola en formato digital y de forma íntegra gratuitamente a través de la página web de Parábola, paraula.org, y la del Arzobispado, www.archivalencia.org, hasta que concluya el estado de alarma y volvamos a editar el número en papel. Muchas gracias, Belén. Estamos ya por finalizar esta media hora de información religiosa, pero antes de terminar el encuentro de hoy pasamos nuevamente con Eduardo, que nos cuenta sobre una campaña que está llevando a cabo Cáritas Diocesana. Eduardo. Gracias, Ángela. Pues estamos llegando, sí, al final de este tiempo de encuentros por hoy, pero antes de despedirnos queremos todavía hablarles de dos asuntos. Uno de ellos, la campaña que ha lanzado Cáritas Diocesana de Valencia para apoyar la actividad de esta institución de la Iglesia Católica, y que aquí en Valencia está atendiendo a nada menos que 50.000 personas en riesgo de exclusión social y cuya situación se ha visto particularmente agravada ante esta situación de pandemia por coronavirus. Explica esta iniciativa el director de Cáritas Diocesana de Valencia, Nacho Grande, que es además compañero de esta casa, la 8 Mediterráneo, al ser también director del espacio televisivo Entregados. Soy Nacho Grande, director de Cáritas Diocesana de Valencia, y necesitamos tu ayuda. Como bien se sabe, son muchas las personas que viven situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y cuya situación se agrava debido a esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Es por ello necesitamos recursos para poder actuar, para poder acompañar, para poder acoger, para poder llevar adelante nuestras iniciativas. En estos momentos, Cáritas Diocesana y las Cáritas parroquiales de nuestra diócesis estamos atendiendo a más de 50.000 personas. Y tú, con tu generosidad, puedes ayudarnos a que continuemos haciéndolo. Contamos contigo. Ante cualquier duda o consulta, tienes a tu disposición el número de teléfono 963919205, al igual que puedes colaborar con tu donativo a través de los diferentes números de cuenta que están viendo en pantalla. Hoy, más que nunca, cada gesto cuenta. Por cierto, que la labor de Cáritas Diocesana ha recibido en los últimos días el homenaje de agentes de la Policía Local de Valencia. Los estamos viendo en imágenes, son agentes de la Policía Local de Valencia en sus motos y vehículos en radiopatrulla con los destellos luminosos encendidos y haciendo sonar sus sirenas.
Todos ellos acudieron hace unos días al centro de acogida para personas sin hogar San Esteban de Cáritas Diocesana de Valencia como muestra de reconocimiento a la labor que realiza esta organización de la Iglesia también durante la pandemia del coronavirus. También, por supuesto, esos aplausos fueron para animar a las personas allí acogidas. Este centro de noche fue inaugurado por el arzobispo de Valencia el pasado mes de diciembre para acoger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Ahora mismo sigue operativo las 24 horas del día para que las personas acogidas puedan residir allí mientras dura la situación de estado de alerta. Y un último apunte para recordarles que el próximo lunes, día 20 de abril, celebramos la festividad del patrón de la Comunidad Valenciana, San Vicente Ferrer. La Catedral de Valencia acogerá ese día a las 10:30 de la mañana la solemne misa de pontifical presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. La Eucaristía se celebrará a puerta cerrada debido a la normativa por el vigente estado de alarma por el coronavirus y será retransmitida por esta casa, la 8 Mediterráneo, y también por el canal YouTube de la propia Catedral de Valencia. Predicará, como es tradición, un fraile dominico, en este caso el sacerdote Vicente Grau. Este año, por tanto, la fiesta al Pare Vicent no nos dejará imágenes como las que estamos viendo, con la Catedral de Valencia repleta de fieles, o la procesión con la imagen del santo por las calles de Valencia, que lógicamente este año no podrá celebrarse. Una festividad, la de este año, muy diezmada, por tanto, en su expresión externa al menos, pero que conserva toda su importancia y significado. Así lo ha querido recalcar, por ejemplo, la honorable clavariesa de las fiestas vicentinas 2020. Inmaculada Atienza ha enviado un mensaje para invitar a los clavarios, a los niños de los altares y a todas las personas vinculadas al mundo vicentino a ofrecer este año a San Vicente Ferrer la fiesta más bella con nuestra oración desde nuestras iglesias domésticas, es decir, desde nuestras propias casas. Me dirijo a todos vosotros como honorable clavariesa de las fiestas vicentinas 2020. Hoy, 13 de abril, día en el que la gran mayoría de altares habríamos tomado las calles para festejar a nuestro santo patrono. Sin embargo, nos encontramos viviendo una situación muy complicada y nos enfrentamos a graves pérdidas, especialmente en el ámbito personal. Quiero acompañaros en el sentimiento, con mi oración y con todo mi afecto y cariño a los que habéis sufrido, especialmente en este ámbito humano, los efectos terribles de esta pandemia que estamos viviendo. Quiero deciros que dudo mucho que este año pues podamos poder celebrar unas fiestas al uso, y aunque eso nos duela porque somos humanos, desde nuestras iglesias domésticas y acompañados por esta legión de apóstoles digitales en los que se han convertido nuestros sacerdotes, vamos a ofrecerle este año al santo la fiesta más bella. Quiero dirigirme a vosotros, clavarios del año 2020, a los poquitos que he tenido el gusto de visitar y conocer, y a todos, la inmensa mayoría que pues no me ha dado tiempo a profundizar en nuestra amistad, y muy especialmente a los chiques, a los niños del Milagro, que tanto habían estudiado sus papeles, y todos los que tanto habían estudiado para el concurso. No estéis tristes, no os desaniméis. Este año vamos a celebrar la fiesta desde nuestras iglesias domésticas, con nuestra oración, con la entrega a través de nuestro trabajo, con las donaciones ahora mismo tan necesarias para todas las entidades de Cáritas parroquiales y todas estas asociaciones que trabajan con los más excluidos de la sociedad. Vamos a celebrar una fiesta diferente, pero vamos a darle ese toque vicentino, y por ello, aunque no podamos subir a los santos a los altares que tenemos en las calles a través de nuestra forma de vivir, vamos a recordar su mensaje hasta que esta situación la podamos superar y reanudemos nuestras actividades. Yo estaré con vosotros. Muchas gracias a todos y vamos a rezarle con mucha fuerza a San Vicente. Bien, pues con esas palabras de la honorable clavariesa de las fiestas vicentinas 2020, cargadas de fe, de esperanza y también de espíritu positivo, nos queremos despedir por hoy. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo muy afectuoso para todos, sobre todo para las personas que lo están pasando peor en este momento de tanto sufrimiento por la pandemia, particularmente las personas que ya han perdido a alguno de sus seres queridos o aquellos que se encuentren enfermos en estos momentos. Un abrazo muy fuerte para todos y volvemos ya, si Dios quiere, dentro de 7 días en un nuevo programa de encuentros. Hasta entonces.